Muy buenos días, es un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de lunes que nos recibe con 10 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo. El cielo se presenta algo nuboso y nuboso, los vientos soplan del sector noroeste con una intensidad de hasta 30 kilómetros en la hora y la máxima de hoy 20 grados. Mañana martes las temperaturas extremas 11 y 21 grados. Según el pronóstico de Inumet, una jornada que va a estar nuboso. Con el pronóstico de esto para Montevideo y el área metropolitana. Y el miércoles también estará nuboso, no se esperan la ocurrencia de precipitaciones y las temperaturas extremas previstas para esa jornada es de 13 grados la mínima, 20 grados la máxima. Vamos ahora con los principales titulares de esta jornada. El presidente de la República, Yamandu Orsi, recibirá esta tarde a las 17:30 a una delegación de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. El 21 de abril de 2025, Orsi recibió a la asociación que le planteó la necesidad de que ordenara a los mandos militares aportar mayor información sobre el paradero de sus familiares. A juicio de la asociación, esta orden sigue pendiente, por eso en el mes de agosto se había solicitado una nueva reunión que no se había concretado hasta la jornada de hoy. En reiteradas oportunidades, la asociación ha expresado su malestar por el hecho de que el mandatario no haya hecho lugar en su agenda para recibirlos. El 1 de marzo de 2025, durante la ceremonia de asunción de su cargo, Orsi detuvo la caravana que lo transportaba a Torre Ejecutiva frente a la sede de familiares en Avenida del Libertador y saludó a sus principales referentes. El PIT-CNT rechazó la visita del presidente de la República, Yamandu Orsi, al portaaviones Nimitz de Estados Unidos, que se encuentra en aguas internacionales frente a la costa uruguaya. En un comunicado difundido ayer, la Central Obrera señala que esta actitud del mandatario es contraria a los valores por la paz y contra la guerra. Al mismo tiempo que Trump volvía con sus amenazas y firmaba nuevas restricciones contra Cuba, el presidente Yamandu Orsi violentaba nuestra propia Constitución, aceptando la entrada en territorio nacional de una aeronave extranjera, norteamericana, sin permiso del Parlamento, acción que ratificó al reconocer y saludar al portaaviones nuclear de la Armada yanqui cercano a nuestras costas, de manera similar a lo antes realizado por los gobiernos ultraderechistas de Chile y Argentina, remarca el texto. La Intendencia de Montevideo iniciará este año las obras para construir la ciclovía al oeste, que unirá el cerro con el centro, según publica El Observador. Aún no se conoce la fecha estimada de finalización de las obras ni el trazado definitivo, pero sí que conectará Carlos María Ramírez y Caminos Civils con la avenida 18 de Julio. En ambos casos se conectará con otras estructuras existentes. En el cerro, con la bicisenda que circula por Caminos Civils hasta Paso de la Arena y en el centro con la ciclovía de la principal avenida de la capital. Se reportó un brote de hantavirus en un crucero que viajaba desde Argentina hacia Sudáfrica y hasta el momento fallecieron 3 personas que iban a bordo a raíz de la enfermedad. El crucero MV Ondius, que partió de Ushuaia, Argentina, el 20 de marzo, se encuentra en la costa de Cabo Verde desde el domingo. Según informó la Organización Mundial de la Salud, ya se confirmó mediante pruebas de laboratorio un caso de hantavirus a bordo de la nave y hay 5 casos sospechosos. De los 6 afectados, 3 murieron y una está en cuidados intensivos en Sudáfrica. La entrevista de hoy va a ser con el vicepresidente del PIT-CNT, José López, por lo que sucedió el Día de los Trabajadores, viernes 1 de mayo, pero también otros temas como el comunicado que acaban de emitir en las últimas horas. Pero vamos con el desarrollo informativo. Les contamos que desde el pasado viernes 1 de mayo está vigente el nuevo régimen de franquicias, conocido popularmente como Impuesto TEMU, que impulsó el Poder Ejecutivo en la Ley de Presupuesto Quinquenal y que establece modificaciones en el régimen de envíos postales internacionales. La nueva normativa establece un límite global anual y deja sin efecto el límite por envío. Las personas físicas mayores de 18 años podrán importar hasta 3 compras realizadas en plataformas de Internet con un límite total de $800 por año. Por otro lado, los envíos efectuados bajo el régimen de franquicias serán gravados con un 22% de IVA en el costo final del paquete, excepto los provenientes de Estados Unidos, país con el que Uruguay tiene vigente el Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones. Tampoco serán gravados los envíos que se consideren obsequios familiares. Esta medida representa un cambio en el costo final de las compras online, ya que hasta ahora los envíos dentro del régimen de franquicia no pagaban IVA.
Además, la ley traspasa a los operadores postales la responsabilidad de las obligaciones tributarias ante la Dirección Nacional de Aduanas en los envíos postales internacionales, por lo que ya no serán los consumidores finales quienes paguen los tributos. La medida busca agilitar el proceso de despacho aduanero y facilitar el control tributario. El Ministerio de Economía y Finanzas lanzó una guía de preguntas frecuentes sobre el nuevo régimen de envíos postales, donde señalan, por ejemplo, que si una persona utiliza los 3 envíos sin alcanzar los $800, igual deberá esperar hasta el año próximo para disponer de 3 nuevas franquicias. Además, aclara que el IVA se carga luego de efectuada la compra. Respecto a los envíos de 2026, indica que quienes ya efectuaron 3 compras este año no podrán volver a usar la franquicia aunque el régimen se haya modificado. De realizarse un cuarto envío, será considerado de forma automática bajo régimen simplificado. Esta serie de cambios impulsados por el Poder Ejecutivo responde al crecimiento de las compras en plataformas online, principalmente en la empresa china Temu. La consultora Segui Ingeniería estimó los costos mensuales de los tipos de calefacción más usados en Uruguay y concluyó que calefaccionar con tecnologías eficientes puede costar hasta 4 veces menos que con los sistemas tradicionales. El método más barato y eficiente, según la consultora, es el aire acondicionado con un costo de 647 pesos mensuales. En segundo lugar, se encuentran la estufa a leña de alto rendimiento y la estufa a leña en caldera, con un valor de 979 pesos por mes. El calefactor a palets ocupa el tercer lugar con un costo estimado de 1.090 pesos mensuales y el gas natural ocupa el cuarto con 1.300 pesos por mes. La loza radiante eléctrica, sin embargo, se ubica en un costo intermedio por 1.620 pesos mensuales. Los métodos más costosos y menos eficientes son los paneles eléctricos con un costo de casi 2.800 pesos por mes, la estufa de leña abierta con un costo estimado de 2.500 pesos por mes y el supergas que sobrepasa los 2.200 pesos mensuales. Las estimaciones realizadas contemplan los costos de calefacción de una pieza de 15 metros cuadrados al 29 de abril de este año. En la misma línea, la consultora había advertido que, según el último censo, la mitad de los hogares en Uruguay cuenta con aire acondicionado. Sin embargo, el 34% indicó allí que utiliza leña o derivados como principal fuente de energía para calefaccionar el hogar, y el 32% indicó utilizar electricidad. 1 de cada 5 uruguayos señaló que utiliza supergas. Artistas y colectivos emitieron un pronunciamiento frente a la situación de la rapera Eugenia Álvarez, madre afro-uruguaya migrante en Francia, que se encuentra en un proceso legal por la custodia de su hija de 4 años. Andy Falcone, amiga del artista, indicó que le solicitaron ayuda en la embajada uruguaya en Francia, pero no tuvieron éxito y destacó la relevancia de colaborar económicamente para mantenerse en el país y continuar con el juicio. Ella está siendo vulnerada por un montón de lugares, desde sus derechos humanos, desde violencia verbal, violencia presencial y un montón de otras que hacen que ella hoy en día peligre, tipo la tenencia de su hija. Hace 2 años que está en un juicio con una persona que es el papá de su hija, que fue extremadamente violento en un montón de situaciones como para con ella. Y hace 2 años se encuentran en un periodo de juicio bastante complejo, que en este periodo de los 2 años de juicio ella fue a hacer la renovación de sus documentos y la prefectura le detiene sus documentos hace un tiempo ya, a lo que a ella le imposibilita trabajar, sostenerse, y eso es uso de la defensa del papá de su hija con sus abogados, como alegando de que ella no puede sostener el hogar. Eugenia es parte del grupo musical Se Armó Cocoa, que se pronunció a través de un comunicado donde expresan profunda preocupación por su situación de vulnerabilidad, ya que la retención de su documentación no le permite trabajar legalmente, acceder a derechos sociales o herramientas materiales para sostener la vivienda familiar, lo que derivó en una serie de deudas que son utilizadas en su contra dentro del litigio por la custodia de su hija. El colectivo insiste en la preocupación de que esta situación sea leída como incapacidad materna cuando, agregan, constituye una consecuencia directa de violencia económica, desigualdad migratoria, racismo estructural y bloqueo de derechos básicos. Las llegadas
desde su lugar pidiendo ayuda en la embajada y todo eso, como que no le dieron ninguna solución. La primera solución que le dan es de que ella se vuelva al país sola, ¿no? Sin su hija. No está permitiendo hacer la renovación tampoco los documentos de su niña, y que prácticamente podría llegar a que el desenlace sea que hasta los 15 años de esta niña, en ese caso adolescente, no va a poder volver hasta Uruguay, ni por ende ella tampoco, porque ella sin su hija en este momento no va a volver. En la mañana de TV Ciudad estamos recibiendo con muchísimo gusto a José Lorenzo López, vicepresidente del PIT-CNT. Un gusto recibirte esta mañana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por acá. Y vamos a hablar del 1 de mayo, los reclamos de la central sindical que dejó el acto, pero en las últimas horas el PIT-CNT emitió un comunicado respecto a la presencia del mandatario en un portaaviones de Estados Unidos por considerar que vulnera la Constitución de la República. ¿En qué medida se vulnera? ¿Por qué este pronunciamiento del PIT-CNT? Bueno, yo creo que fue una decisión del Poder Ejecutivo que el movimiento sindical, por supuesto que rechaza porque el primer mandatario, justamente en estos momentos, en una situación, digamos, compleja desde el punto de vista constitucional, por el marco que se da, digamos, esta visita del presidente al portaaviones, bueno, no solo nos parece absolutamente innecesario, sino que creemos que es una señal en un momento tan complejo como se está viviendo el mundo y el país que no suma absolutamente nada para justamente los pronunciamientos que de alguna manera el movimiento sindical hizo en el propio acto del 1 de mayo, ¿no? Entendemos que nuestro país tiene mucho paño para, en definitiva, poder aportar a la paz en el mundo, ni que hablar de ser un faro acá en la región para articular acciones que permitan avanzar en esa dirección de promover la paz. Y bueno, y esta decisión del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República, por supuesto que no es compartible para nada, ¿no? ¿Tomaron algún contacto con el presidente o su entorno? Porque además el viernes, luego del acto, que estuvieron compartiendo un almuerzo. Sí, no teníamos ni idea de esta decisión, por lo menos en lo personal, creo que nadie tampoco del PIT-CNT teníamos idea. Indudablemente es una decisión del propio Presidente de la República, participa el propio Presidente de la República y digamos, está en su derecho de poder tomarla, pero claramente nosotros no compartimos esa decisión y por eso el pronunciamiento en un momento complejo donde el propio, imperio está definiendo y anunciando cosas graves para, por ejemplo, Cuba, ¿no? En esto de amenazas con una intervención de alguna manera en un país que está sufriendo un bloqueo criminal y que creo que es inoportuno por donde se lo mire la decisión, pero bueno, es una decisión del Poder Ejecutivo que... ¿Y por qué sería, violatorio de la Constitución si el portaaviones, puede decir algunos o el gobierno, estaba en aguas internacionales? Bueno, ahí yo no tengo muchos elementos, digamos, como para decir con claridad que yo supongo que los compañeros que tuvieron en la redacción que todos avalamos, ¿no? de ese pronunciamiento del PIT-CNT, entendieron de que había alguna violación a la Constitución y supongo que tiene que ver porque hay algunos permisos que deberían estar otorgados a la hora de que una nave de esa característica esté en aguas internacionales
o cerca de las aguas que le corresponden a nuestro país, ¿no? Claro. Pero no tengo elementos técnicos como para pronunciarme en ese sentido. Claro, y esto va de frente con este pronunciamiento de PCNT, digamos, o esto que dicen del Poder Ejecutivo del presidente, cómo se vincula con la postura histórica antiimperialista del PCNT, justamente en un contexto de guerra, ¿no? Sí, sí, y totalmente, que creo que quedó claro prácticamente en todas las intervenciones que hubo en el acto del 1 de mayo, con el presidente presente y con prácticamente todo el Poder Ejecutivo allí, de cuál es el pronunciamiento del movimiento sindical. Nosotros somos esencialmente antiimperialistas, creemos en la autodeterminación de los pueblos, creemos que ese es de la no intervención en países ajenos, y bueno, creemos que ese es el camino y que Uruguay no solo debería, nosotros lo decíamos en la oratoria, no solo debería mirar expectante todo eso, sino que tendría que tomar acciones concretamente para ayudar a ver si se puede encontrar la paz en el mundo, claro, en un momento tan complejo como el que se está viviendo. Y ahora lo ato también con el 1 de mayo. Respecto hubo una especie de balance del primer año de gobierno. ¿Esto de alguna manera cambia el signo o la mirada de este primer año? Bueno, nosotros se lo dijimos claramente, estando el presidente presente en el acto. Nosotros creímos que este gobierno llegó al país en el marco de una situación bastante compleja que se venía viviendo y generó muchas expectativas y renovó esperanzas. En ese marco de situación nosotros hicimos un balance del primer año donde vemos algunas cosas positivas, por ejemplo, de que casi más del 80% de las mesas de negociación salarial del sector privado llegaron a acuerdos. Lo mismo pasó en el sector público, donde prácticamente todos los sindicatos llegaron a convenios a 2 años, lo que demuestra la madurez y la razonabilidad de los sindicatos a la hora de entender de que el mundo está convulsionado, que el país está en una situación compleja y que no todos llegamos a las expectativas que teníamos, digamos, desde el punto de vista de nuestras plataformas reivindicativas. Sin embargo, creo que en una actitud de madurez logramos llevar acuerdos para ayudar también al país. Sin embargo, esas expectativas y esa esperanza renovada, y nosotros lo dijimos claramente en el acto, no descubrimos nada si decimos que no se han colmado todavía. Es cierto, hay algunos alicientes, yo que sé, el primer año el gobierno sigue con el presupuesto del año anterior y eso puede ser una complicación, pero bueno, ya estamos casi promediando este año y nosotros necesitamos tener señales claras, que claramente no son estas que pasó en estos días, pero necesitamos señales claras para bueno, que esas expectativas empiecen a colmar y que esas esperanzas que la gente depositó en el actual gobierno, el pueblo en general depositó en el actual gobierno, bueno, puedan de alguna manera materializarse en hechos concretos. ¿Y qué señales esperan? ¿O podrían esperar? Algunas, por ejemplo, yo creo que en este acuerdo del diálogo social son cosas que nosotros destacamos también. Por ejemplo, la universalización y la duplicación, en algunos casos triplicación, de las partidas que se le dan a niños, niñas y adolescentes, sin que eso esté atado a una contrapartida, me parece que va en la dirección correcta. Nosotros creemos que es un avance importante al cual el país debe celebrar. Seguramente no alcanzará para sacar a todos los niños de la pobreza en un momento tan complejo, pero yo creo que va a ayudar. Claro. Otra señal importante de ese diálogo es recuperar la posibilidad de que los trabajadores puedan jubilarse a los 60 años, que era un reclamo importante, que claramente tiene algunas variables. Por ejemplo, los sectores más vulnerables son los más beneficiados y eso nos parece que es una, digamos, señal importante también, porque más de un 30% de los trabajadores se van a jubilar con iguales o mejores prestaciones que las que tenían
antes de la reforma del gobierno anterior. Eso es un elemento bien importante. Y para el resto va a haber desincentivos, digamos, ¿no? La tasa de reemplazo, digamos, si un trabajador se jubila a los 60 años para otros trabajadores que tienen diferentes ingresos, evidentemente tiene la posibilidad, pero va a ser menor que la que había antes de la reforma, ¿no? También el PIT-CNT dijo que iba a estar atento y movilizado ante posibles anuncios de recortes en la próxima rendición de cuentas, algo que, bueno, también involucra al ministro de Economía, que estaba presente allí en segunda fila. Sí, me tocó decírselo a mí también. En el discurso, más político quizás, ¿no? De todos. Bueno, sí, no sé, pero yo lo planteé claro porque nosotros fuimos también claros a la hora de decir que el presupuesto de este gobierno no fue igual que el del anterior gobierno, porque en el anterior ya el presupuesto aplicaba ajustes que se pagó con salarios del sector público, se pagó con miles de puestos de trabajo que se perdieron en el sector público y se pagó con el recorte de políticas sociales. El actual gobierno hizo planteó un presupuesto que no era de ajuste, que tenía un incremento, que nosotros habíamos dicho que ese incremento era muy magro, que no colmaba las expectativas que teníamos, pero había un incremento. Entonces, cuando nosotros ahora, en este momento, hemos escuchado algunas apreciaciones del ministro de Economía, de algún otro integrante del equipo económico, que manifiesta que en función de todo lo que está pasando en el mundo y el impacto que eso puede tener en nuestro país, no se descarta la posibilidad de que haya ajustes o recortes de gastos en la próxima rendición de cuentas. Evidentemente eso nos pone en alerta y nos parecía que si el Poder Ejecutivo tuvo la deferencia de ir a participar del acto del 1 de mayo, era el momento propicio para decirle que íbamos a estar alerta y que si realmente se avanzaba en esa dirección, claramente el movimiento sindical se va a movilizar al respecto y bueno, ya estamos pensando, digamos, algunas cuestiones sobre ese tema, ¿no? ¿Qué están pensando? Bueno, el movimiento sindical tiene en discusión en este momento, en sus bases, en sus sindicatos, la posibilidad de una movilización, un paro parcial con movilización del PIT-CNT para la primera quincena de junio. Tiene que ver con varios temas, no solo con esto que nosotros decíamos, pero claramente va a encajar allí este tema de la rendición de cuentas, pero uno de los temas que nos alentó a discutir esta movilización es justamente la paz en el mundo, con una movilización a nivel continental que se está articulando entre todas las centrales sindicales para poder de alguna manera generar una acción de carácter continental en contra de la guerra y el imperialismo y a favor de la paz. Eso es uno de los elementos que nosotros queremos colocar en esa movilización. Por supuesto que allí todos los temas vinculados a la rendición de cuentas van a estar presentes y seguramente también se inicia algunos sectores algunos sectores de la actividad privada inician su actividad desde el punto de vista de la ronda de consejo de salario y bueno, allí hubo un toqueteo de las pautas y bueno, eso va a estar presente también. Por lo tanto, son elementos que nos parecen que van a determinar la posibilidad de que en los primeros días de junio se esté realizando una movilización en ese sentido. Ya tenemos que ir cerrando, pero le quería preguntar justamente con este anuncio de movilización, de paro. Y en su momento, en la previa, usted había manejado la necesidad de atender a los nuevos trabajadores, como que también las nuevas generaciones no están también tan, digamos, vinculadas a sindicalizarse. ¿Cómo percibe desde afuera la mirada hacia el PIT-CNT, hacia la central sindical? ¿Considera que decir, bueno, otra vez están los sindicalistas, otra vez con esto? ¿Cómo lo ven? Bueno, hay números que no son para nada favorables de encuestas, digamos, hacia el PIT-CNT. Yo tengo una teoría que no la he podido corroborar todavía, pero tengo una teoría de que eso tiene que ver más con una visión del trabajador que ve lejano al PIT-CNT porque se siente identificado con su sindicato de base,
porque si no, no se explica el alto nivel de sindicalización que tienen la mayoría de los sindicatos, no solo del sector público, sino también de la actividad privada. Pero lo que nosotros quisimos también colocar en debate en este 1 de mayo es que nosotros tenemos una estructura en el movimiento sindical que viene desde hace décadas y que estaba más bien direccionada a, digamos, a un mundo del trabajo que hoy ha cambiado rotundamente, ¿no? Cuando se creó la estructura del PICNT, había fábricas que nucleaban a cientos o miles de trabajadores y que ahí estaba el proletariado, se organizaba y de ahí salían las grandes movilizaciones. Hoy el mundo es muy diferente y el mundo del trabajo, digamos, es muy diferente en nuestro país. Tenemos casi el 70%, el 68% para ser más exacto, de los trabajadores que dependen de pequeñas, medianas y microempresas. O sea que algunas empresas que van de 1 a 4 trabajadores. Y nosotros en nuestra concepción histórica, todo aquel que tenía, digamos, un empleado, ya lo veíamos como un patrón. Y eso ha cambiado, yo creo que ha cambiado rotundamente porque aquel que tiene la posibilidad de tener un vehículo, emprendimiento, claro. un vehículo para hacer un reparto de mercadería o cualquier otro tipo de emprendimiento que capaz que tiene un empleado, 2 empleados, 3 empleados, 4 empleados, pero que parte de sus empleados son parte de su familia. No sé si lo tenemos que ver como un patrón o tenemos que de alguna manera arroparlo. Después hay otros sectores, yo que sé, todo el sector migrante, todo el sector de la tecnología, información y comunicación, ni que hablar del trabajo informal, ¿no? El trabajo informal. Entonces, la idea es ver cómo desde el movimiento sindical damos herramientas para intentar organizar esa gente, que aquellos que se los pueda vincular a sus sindicatos de rama lo podamos hacer, y aquellos otros que no tienen, bueno, tener un espacio donde se puedan asesorar en diferentes cuestiones y ver cómo podemos organizar esa gente para que estén más cerca del PICNT. Tema para seguirlo, José Lorenzo López, gracias. Un gusto, como siempre, estar acá. Por favor. Nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición. Quedan en compañía de Ciudad Viva y la actualización informativa a las 13 con Rosina Mayarini. Pasen bien.